Y le damos la bienvenida y los buenos días a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Ana María? 28 de diciembre, balance de lo que ha sido este año 2018. Decíamos un poco fuera del aire, comenzó muy movido políticamente porque comenzó con la manifestación del 23 de enero del movimiento Un Solo Uruguay, denunciando y poniendo sobre la mesa la situación del sector agropecuario. Y también mencionar que ahora, a fin de año, la jornada de ayer, el semanario Búsqueda publica una encuesta de 150 empresarios, presidentes y gerentes de empresas privadas que señalan que el escenario para 2019 es un escenario de incertidumbre en materia económica, de no una situación mejor para el 2019, y a la vez vaticinan, más del 60% de esos 150 empresarios consideran que el próximo presidente en Uruguay será Luis Lacalle Pou. Siempre es muy interesante ver cómo termina el año, incluso cuál es la agenda de fin de año, cuál es la agenda del momento de balance. Y siempre es muy interesante ver en enero, donde el país está un poco dormido, donde el país está un poco descansando, cuál es la agenda con la que arranca el año. Y en ese sentido, ver cómo arrancó y cómo termina el 2018 es interesante. Por un lado, el movimiento Un Solo Uruguay. Recordémoslo, fue un movimiento que surgió en una clave espontánea, que tenía mucho que ver con una cierta miopía del gobierno en advertir, bueno, el tema de las tarifas, el tema de la situación agropecuaria, el tema sobre todo de algunos sectores de pequeños y medianos productores que estaban en situación, y están muchos de ellos todavía en situación muy precaria, y allí se despierta un movimiento en un enero en donde ese tipo de movimientos claramente sorprenden, y se genera una movilización muy fuerte, muy fuerte. Yo tiendo a pensar que esa movilización tuvo un origen muy plural y que luego perdió fuerza porque claramente fue manipulada, fue partidarizada. No tanto por los líderes del Partido Nacional, sino por operadores del Partido Nacional en ese sector. Y allí incluso se dieron hechos. Un Solo Uruguay es incorporado como sublema en la Corte Electoral dentro del Partido Nacional. Hay una serie de movimientos. Yo creo que un movimiento que había nacido con una visión más espontánea perdió fuerza, entre otras cosas, porque, bueno, en algún sentido fue partidarizado. Y terminamos en diciembre con una encuesta muy importante, una encuesta al sector empresarial, en donde claramente se confirma algo que ya sabemos, pero que cada vez se consolida de manera más fuerte. El núcleo duro del sector empresarial uruguayo, muy mayoritariamente, apuesta a un cambio de gobierno. Muy mayoritariamente. Y esto es muy claro en sus reivindicaciones, que son reivindicaciones que tienden a articular, tal vez de manera más moderada, pero que tienden a articular con los programas de estos gobiernos de centro-derecha o derecha en América Latina, liberalización del mercado laboral, reforma jubilatoria, baja del déficit fiscal, baja de la presencia del Estado, una baja de los impuestos, en el sentido de, bueno, revitalizar, reactivar una lógica de mercado que en puridad genere un mayor dinamismo económico. Bueno, el gobierno y el Frente Amplio señalan que los empresarios están intentando instalar que el país está en recesión, que el país está en crisis económica. Bueno, algo de eso hay, algo de eso hay. Lo que ocurre es que el gobierno no ha sido de alguna manera muy ágil en responder la situación de aquellos sectores, por ejemplo del medio rural, pequeños y medianos productores, a quienes les ha dado cosas. Yo creo que fue un acierto del gobierno
en el primer momento decir, bueno, no, el campo no es una caja cerrada, el campo no es todo igual, hay situaciones distintas, pero hay algunas situaciones del medio rural que son situaciones que hubieran requerido respuestas más firmes. Es cierto que el sector empresarial, junto con la oposición, pero el sector empresarial de manera muy clara, quiere instalar la idea de una situación económica casi crítica, una situación económica al borde del estancamiento. Algunos llegan a hablar de recesión y eso, en verdad, el análisis de la situación económica no lo dice. El análisis de la situación económica puede decir sí, hay un déficit fiscal alto, sí, hay una desaceleración del crecimiento, pero a diferencia de lo que pasa en América Latina, aquí no hay perspectivas de recesión. E incluso todas las proyecciones hacia el año electoral indican que se podrá crecer más o menos, pero que la recesión no está en la agenda. Y, por otra parte, si bien el consumo ha bajado, que fue el gran motor de ese mayor crecimiento, por ejemplo, del 2016, del 2017, sobre todo el 2017, si bien el consumo ha bajado, bueno, todavía vemos, y en temporada turística, un nivel de consumo importante. La temporada todo se perfila como que no va a ser mala. Entonces, esa pugna por instalar una coyuntura de crisis en la situación económica, bueno, parece chocar con la realidad, pero la realidad también es lo que se percibe. Y en una sociedad en donde están instalados descontentos diversos, bueno, las percepciones son muy importantes. Claro, esto último que vos decís, los empresarios, se podría decir, estos 150 empresarios que vaticinan el triunfo del Partido Nacional, quizás es muy arriesgado de mi parte decir que siempre votaron a los partidos tradicionales. El tema es el eco que hoy tienen que en el pasado no tenían. Sí, y el tema es el eco sobre todo, porque cuando hablamos del sector empresarial... No, yo estoy hablando, estoy hablando las cámaras empresariales. Bien, incluso las cámaras empresariales tienen una representatividad difícil respecto a lo que es el frente empresarial. El núcleo empresarial grande en el Uruguay, bueno, tiene algunos sectores empresariales muy fuertes, pero también tiene un porcentaje muy fuerte de pequeños y medianos empresarios. Yo te diría, más del 90-95% de los empresarios uruguayos son pequeños y medianos e incluso microempresarios. Una cosa es la situación de estos, que yo creo que en algunos casos es una situación difícil, que debiera ser atendido de manera mucho más destacada. Y otra cosa es el núcleo duro de los grandes empresarios. El núcleo duro de los grandes empresarios podrán tener problemas de que el Uruguay efectivamente está caro, pero su rentabilidad, si bien no es la de los años de la bonanza efectiva, es una rentabilidad importante. El problema son los pequeños empresarios, los microempresarios, los medianos empresarios. Y allí hay situaciones, sobre todo en el sector agropecuario, que realmente son situaciones dramáticas, que requieren otro tipo de respuesta. Hemos hablado insistentemente del sector lechero, pero también hay otros sectores, el sector arrocero, el sector ovejero. Hay sectores que están teniendo dificultades, y que son sectores vulnerables, por ejemplo, ante situaciones climáticas. Bien, el gobierno hizo un discernimiento, tú recuerdas, lo primero que hizo fueron medidas selectivas y privilegió a aquellos que necesitaban más. Bien, yo creo que debió haberlos privilegiado más y creo que hay demandas que son justas. Y ahí está un poco el núcleo de la cuestión, porque si, como emergió en algún momento el movimiento Un Solo Uruguay, que veremos si repite o no sus jornadas en enero, ha habido algunas comunicaciones, ha habido algunas señales, no está claro, pero en diciembre del año pasado tampoco estaba claro. Habrá que ver, es otro contexto. Pero nosotros seguimos teniendo situaciones críticas a nivel de pequeños y medianos empresarios. Si esta visión de los grandes empresarios se articula con la visión del conjunto de los sectores empresariales, y te estoy hablando de sectores muy sensibles, porque ese más de 90% de micro, pequeños
y medianos empresarios son los que generan más del 70% de la mano de obra. Entonces, la cuestión del desempleo, hipersensible, también está en relación con esos micro, pequeños y medianos empresarios, que son un sector estratégico por su dimensión social, por su relevancia económica. Bueno, ese sector está con dificultades y ese sector está demandando cosas que son justas, que son firmes. Del modo en que se articulen esas demandas con las demandas ya más ideológicas de los grandes empresarios, bueno, dependerá mucho. A ver, ¿a quién le conviene más articular que de un lado está el campo que no está recibiendo la atención debida y del otro lado está la ciudad? Claramente a la oposición, y en particular al Partido Nacional. Bueno, es bastante obvio, eso ha sido históricamente así, que eso se oriente. En los últimos años, eso no fue siempre necesariamente así. El Frente Amplio logró cierta penetración en pequeños y medianos empresarios que hoy está puesta en duda, que hoy está puesta en cuestión. Logró apoyo en el interior urbano y hoy hay un decaimiento de ese apoyo. Absolutamente. No debemos olvidar, sí, repasemos los datos electorales del 2014, el interior urbano fue decisivo para que el Frente Amplio, en medio de aquella incógnita final, bueno, llegara a la mayoría legislativa y estuviera en un margen de 48% del electorado. Gerardo, se cierra el año, si uno ve las encuestas, todas las encuestas, con paridad, se podría decir, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Las diferencias para un lado o para el otro son mínimas. Es decir, el partido de gobierno comienza una campaña electoral muy atrás de lo que han sido años anteriores. Claro, porque la comparación que hay que hacer, ya desde hace 15 años, no es entre el Frente Amplio y el segundo, que ha sido el Partido Nacional. Es entre el Frente Amplio y la oposición, que hoy ya no es solamente blancos y colorados, que es una oposición que integra por derecha, Partido de la Gente, y por centroizquierda, la Alternativa, y por izquierda, Unidad Popular. En ese contexto, el Frente Amplio está en problemas, Hoy está en un margen que las encuestas dan 30, 33%, más o menos igual que el Partido Nacional. Pero 5 años atrás, previo a la elección del 2014, tenía un peso de 40, 42%. Bueno, hay una rebaja fuerte. Y si tú comparas lo que hoy tiene la oposición con lo que tenía en el 2014, más o menos es lo mismo. Entonces, esos votos que ha perdido el Frente Amplio, ¿a dónde han ido? Han ido a los descontentos, a los indecisos, a los que no saben o no dicen a quién van a votar, que son un margen que va entre 20 y 25%. Ahí está la elección, Pero el momento de partida, la grilla de partida, ¿qué es lo que revela? Que el repecho, digamos el desafío más grande, lo tiene el partido de gobierno. El desafío más grande es que el partido de gobierno, que las elecciones anteriores las enfrentó con un piso de 40, hoy las está enfrentando casi con un piso de 30. Entonces, frente a eso, tiene que pegar un salto en la campaña electoral mucho más grande. Si pretende renovar un cuarto gobierno, ¿no? Pero hay también un dato, que en la oposición, cuando hay un descontento instalado, que además tiene que ver con múltiples elementos, algunos que tienen que ver con desempeños no exitosos del gobierno, pero también tiene que ver con un clima de época, con un contexto regional, en donde los gobiernos tienen problemas. Está instalada una situación de insatisfacción frente a los gobiernos, gobierne quien gobierne. Bueno, eso que siempre es aprovechado por la oposición, naturalmente, la oposición no termina de despegar, y no termina de mostrar una grilla realmente competitiva. ¿Por qué? Bueno, el Partido Nacional tiene problemas hacia lo que sería la franja competitiva a la hegemonía realista. Esa pluralidad de candidaturas, yo creo que no van a terminar todos los candidatos, son demasiados candidatos, no aparece siendo una articulación en donde, bueno, la mayoría realista es complementada con otro sector que tiene otra visión y que por ahí puede competir por ese margen de votos descontentos.
En el Partido Colorado ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque en el Partido Colorado, si finalmente, como todos esperamos, Sanguinetti es candidato, bueno, Sanguinetti va a ganar la interna del Partido Colorado, pero le quita espacio a las novedades y sobre todo a la novedad que emergió y que está con problemas de consolidarse. ¿Por qué? Bueno, porque tiene enfrente nada menos que a Sanguinetti. Sanguinetti es un hombre que tiene un piso fuerte en ese voto colorado tradicional. Pero es alguien que sobre todo compite con el Partido Nacional. Es difícil que Sanguinetti le robe al Frente Amplio incluso a algunos de esos votantes frente amplistas descontentos. Sí. Es difícil, es difícil. Gerardo, gracias, muy feliz año y bueno, y volvemos en febrero. Volvemos en febrero, un año electoral. Los años electorales son muy importantes. Ojalá para el país sea un año de competencia legítima, fuerte, genuina, de ideas, pero no sea un año de confrontación dura, de instalación de la grieta, porque primero hay que ganar, pero después hay que gobernar. Y para gobernar, a partir del 2020, con toda seguridad va a haber que hacer grandes acuerdos, incluso algunos de ellos inéditos en la historia política del país. Gracias, Gerardo. Feliz año. Feliz año para 2019. ti y para todos los televidentes.